de haber secuestrado en 1991 ¿a quién? A Mauricio Macri, como miembro de la banda de los comisarios. Lo que ha ocurrido acá es que los policías de defraudaciones y estafas que investigaron el secuestro de Macri lograron detenciones de colegas torturándolos. Torturaron para esclarecer un delito. Esa es la acusación. Ahora, ¿todo esto acá? No. Bayarri, el policía acusado de haber secuestrado con otros a Mauricio Macri en el 91 y que a su vez denuncia que fue torturado para hacerse cargo de ese secuestro, fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2008, sentenciaron a la Argentina a pagarle una indemnización a Bayarri y la Argentina reconoció su culpa en las torturas. Por supuesto, la Corte Interamericana lo que resolvió, además de la indemnización y todo eso, es que se siga investigando. Y porque se sigue investigando, ahora pidieron que uno de los presuntos autores de las torturas, Storni, vaya preso. Veremos qué resuelve el juez. Torturas de policías a policías para resolverlo. La Corte Interamericana que se mete. Entre los acusados de ese secuestro, se hablaba de la banda de los comisarios en aquel momento, hubo un sargento retirado de la policía que fue encarcelado durante 12 años, que fue torturado. Esas torturas fueron probadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después ese mismo sargento retirado fue absuelto, pero recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le dio la razón y que determinó que el Estado argentino tenía que reparar monetariamente el daño sufrido, es decir, los 12 años de cárcel, después la absolución, es decir, 12 años injustamente privado de su libertad, y las torturas. Este hombre, que es un sargento retirado de la Policía Federal, Juan Carlos Bayarri, que como vos decías, estuvo 12 años preso, acusado de ser uno de los participantes en el secuestro de Mauricio Macri, que fue torturado, como se demostró, que según la decisión de la Corte Interamericana de Justicia, y que esto determinó a su vez la indemnización por parte del Estado argentino para tratar de reparar económicamente lo que sufrió este hombre en la cárcel. Pero hay responsables de quienes autorizaron, quienes ordenaron estas torturas, ¿no? ¿Qué pasó con esas torturas y qué pasó con los jueces que tuvieron la causa y que no hicieron nada ante testimonios que fueron arrancados de forma absolutamente ilegal? Por eso estamos en comunicación con Juan Carlos Bayarri. Buenos días, Bayarri. Nora Beiras lo saluda. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Buen día. Bueno, cuéntenos un poquito. Usted estuvo 12 años preso. Un poquito más, 12 años, 6 meses y 15 días. Bueno, sí, esa precisión realmente la tiene alguien que padeció esa situación. Ahora, queda en libertad y se abre una causa para investigar quiénes fueron los que dieron las órdenes que permitieron que a ustedes lo torturaran y le sacaran información bajo esas condiciones. No, no es así. La causa comienza en forma simultánea con lo que habría sido el secuestro de Mauricio Macri. Mi padre, que fue secuestrado junto conmigo en la ciudad de Avellaneda, en una jurisdicción absolutamente distante del operativo que llevaba a cabo la Policía Federal, extraña jurisdicción, hace la denuncia en la seccional cuarta de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el lugar donde fuimos secuestrados. ¿Usted por qué dice secuestrados? ¿Esto cuándo fue? ¿Después de que lo liberaran a Macri? Exactamente, porque también hay algo que se comenta y no es real. Mauricio Macri dice que los policías que actuaron, o sea, los preventores, le salvaron la vida. Yo pongo en duda que el secuestro haya ocurrido en sí, le voy a decir por qué, pero el hecho ocurrió, si es que ocurrió, mejor dicho, el 24 de agosto de 1991, y Macri habría estado privado de la libertad hasta el 5 de septiembre de ese año, sí. O sea, alrededor de 15 días. Yo soy el primer detenido posteriormente, y esto ocurre el 18 de noviembre, o sea, 2 meses y pico más tarde. O sea que los preventores, supuestamente, ¿no? No lo salvaron de nada.
A ver, no entendemos bien. Sí, transcurrieron más de 2 meses entre la puesta en libertad de Mauricio Macri. Claro, es decir, que había sido liberado por los mismos captores y no habían participado en esa liberación. Exactamente. La policía que supuestamente lo salvó. Exactamente, señora. Ajá, está. Ahora, entonces en noviembre a usted y a su padre los secuestran, dice Nos usted. secuestran porque nos privan de la libertad en la ciudad de Avellaneda. En el expediente hacen constar de que la detención mía ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de La Boca, y no fue así. A mí me trasladan a lo que fue años antes el Olimpo, ahí en la calle Falcón, en Capital, donde soy torturado durante 3 días. Recibo picana eléctrica, golpes de todo tipo, estuve completamente desnudo, tuve una perforación de tímpano, por lo que tuve que ser después operado estando en prisión. Y bueno... ¿Usted en ese momento era sargento en actividad de la... No. Yo me retiro voluntariamente en octubre del año 88, o sea, 3 años antes. Yo era un jubilado, un policía retirado que todos los meses cobraba en el banco. Me dedicaba en ese momento a trabajar con mi padre en una agencia de coche bastante importante que era propiedad de él, en la ciudad de Bernal, provincia de Buenos Aires. Los policías hacen constar que me detienen un día 19 de noviembre, cuando realmente fue el día 18, y me llevan 3 días ahí a ese lugar que había sido años antes el Olimpo. Realmente permanezco más de un día en la clandestinidad, son 3 días, porque aparezco en el aire, no me dan registros en forma oficial en la policía, me llevan a declarar, después de haber blanqueado mi situación, me llevan a declarar ante el juzgado del juez Bonifati, ya fallecido, domingo a la noche, el 24 de noviembre, 9 de la noche, para que nadie pudiera ver cómo me encontraba. Mi estado era deplorable, sangraba por muchos lados, no se dio cumplimiento al artículo 66 bis del reglamento para la jurisdicción, que obliga al juez al solo presenciar a un detenido en un estado así tan calamitoso, a extraer testimonios e iniciar una causa por torturas. Mi padre no sabía dónde estaba todavía porque había sido secuestrado conmigo, a él lo tiran en el Parque Chacabuco, atado, con los ojos vendados, un hombre mayor, con problemas cardíacos. Mi padre, cuando logra desatarse, se traslada a la ciudad de Avellaneda y hace la denuncia donde correspondía. Eso fue lo que me salvó. Sin embargo, las actuaciones continuaron, estuve silenciado permanentemente, y como no tuve una respuesta por parte de las autoridades judiciales locales, recién en el año 1994 efectuó la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana, usted sabe que actúa como si fuera un fiscal, y al cabo de muchos años demanda al Estado argentino al no haber una respuesta adecuada, y es cuando la Corte Interamericana, en el año 2008, el 30 de octubre de 2008, condena al Estado argentino debido a todo lo que había pasado, por las graves violaciones a los derechos humanos. ¿Usted inició la causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estando detenido? Estando detenido con todo lo que implica eso. Usted sabe, la requisa no puede permitir que hagan denuncias extrañas. ¿Y qué pasó con su padre? Bueno, mi padre falleció, después de muchos años falleció. El juez Zelaya, que era el que tramitaba posteriormente la causa de torturas, sí, es un juez muy cuestionado, lo cita a mi padre a declarar 1 año y medio después de muerto. Una persona clave en todo esto era mi padre. Esperan que fallezca para citarlo a declarar. Bueno, es que justamente los acusados eran nada más y nada menos que comisarios en actividad en ese momento. Así es. Los muy renombrados en este momento, Sablich, Carlos Alberto Sablich, muy amigo Mauricio Macri, entre otros. Entonces eran personas intocables. Eran Sablich, Vicente Palo y Carlos Gutiérrez. Palo, Carlos Jacinto Gutiérrez, Alberto Alejandro Armentano, en su momento Norberto Cándido Ruiz, que era el director, y hay uno que está en actividad. ¿Que sigue actualmente? Sí, es el actual director de lucha contra el crimen organizado, el comisario mayor Gustavo Adolfo Storni. ¿De la Federal? De la policía, todos de la Policía Federal, todos. El suboficial mayor Julio Roberto Ontivero, que justamente... ¿Es el segundo del jefe de la Federal? No, es familiar directo del tercero de la Policía Metropolitana hasta hace poco, Roberto Salvador Ontivero.
Ah, claro, que era del grupo que llevó Palacios a la Metropolitana. Exactamente, hombre del riñón de Fino Palacios. No es ajeno a todo esto. Y el juez que manejaba todo, que era el juez Zelaya, es un experto en demorar causas. Justamente en este momento tiene una causa donde está denunciado Mauricio Macri por malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sí, esa es una causa que le inició uno de los gremios docentes, ADEMIS. Exactamente, por denuncia del constitucionalista Barcesat, el doctor Barcesat. Bueno, nos estaba diciendo que hay varios, uno por lo menos de los comisarios o oficiales de la Federal que siguen en actividad y que van a ser juzgados, ¿no? El que sigue en actividad está en una causa paralela. En este momento está tratando ese tipo de causa la Cámara de Casación Penal, la Sala Cuarta, en la causa 9130. Me refiero a Gustavo Adolfo Storni, porque en primera instancia le dieron el sobrecimiento. ¿Y esa causa por qué motivo es? Es por lo mismo, es una derivación de la causa madre. Claro. Hay un grupo que va a juicio oral, están en el Tribunal Oral número 19 de Capital. Y después, de forma, digamos, paralela, está Gustavo Adolfo Storni, y en este momento tienen que resolver en la Sala Cuarta de la Cámara de Casación Penal una apelación que yo presenté porque le dieron el sobrecimiento y no corresponde. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena al Estado argentino, a sus tres poderes por consiguiente, que tienen que concluir el proceso penal como corresponde. No puede haber prescripción de la acción penal por el paso del tiempo. Bayarri, en aquella época se ha estado hablando mucho últimamente por las contradicciones del propio jefe de gobierno porteño en relación a desde cuándo conoce al Fino Palacios, a quien nombró como primer jefe de la Metropolitana, que actualmente está detenido. Usted que viene de esta historia tan horrible desde hace tanto tiempo, ¿en aquel momento circulaba el Fino Palacios por ahí? Bueno, el Fino Palacios siempre fue un personaje importante dentro de la fuerza, en la Superintendencia de Investigaciones, muy amigo de todos los imputados por torturas, y yo sé de hace muchos años que tiene mucho que ver con ellos, que está muy relacionado, todo el mundo, hasta en la cárcel lo comentaba, de su vinculación con Mauricio Macri. Al punto tal que no hace mucho tiempo atrás a mí me arman una causa por falso testimonio, con el solo objeto de tratar de destruir la causa de Tormentos en la que soy damnificado. Para eso utilizan un falso testigo de apellido Leguía, que lo llevan a declarar al juzgado este juez que es suspendido actualmente por estar involucrado en la causa de escuchas ilegales, el juez Enrique Gallardo, de Misiones. Al juez de Misiones. El de Misiones. Claro. ¿Al juez de Misiones? Al juez de Misiones, sí. ¿Ya aparecía ahí vinculado? Sí, en el año 2005. El testigo falso, le reitero el apellido, Leguía, es un informante de Fino Palacios. Justamente declara en Misiones, donde en esa época el jefe de la sección Triple Frontera, un lugar estratégico de la Policía Federal, era el comisario Roberto Salvador Ontivero, familiar directo de uno de los procesados en la causa de tortura. Por ahí le pregunto desde conocimiento, discúlpeme, pero usted cuando empezó la nota hablando con Nora Veras dijo si en realidad es que fue secuestrado Mauricio Macri. ¿Por qué pone en duda el secuestro? Digo, lo pregunto porque no lo conozco. La información que yo tengo, que ya la tenía en aquel entonces, por uno de los consortes de causa que había quedado en libertad, le digo el nombre, Carlos Alberto Benito, era de que Mauricio Macri no había sido secuestrado, que todo fue un invento, que en ese momento, estamos hablando del año 91, había una oferta para comprar una pesquera importante en el sur del país, y hacía falta 7 millones de dólares. Y que ese fue el argumento que se utilizó. A ver, explíquenos. Sí, para recaudar esa plata, aparentemente Mauricio Macri se quería independizar del padre. Yo los invito a que vean una película, Hombre en Llamas, que habla de la temática de los secuestros en México. Yo no sé si es así o no. A mí me insistió en decirme eso Carlos Alberto Benito, quien misteriosamente después muere estando preso.